Se termina 1981, un año en que el mundo fue marcado por más acontecimientos negativos que positivos y que parecen demostrar que como un signo de fatalidad envuelve nuestro tiempo. En este recuento destacan múltiples atentados, uno de los cuales costó la vida a un hombre llamado Anwar Sadat, Premio Nobel de la Paz, la violencia en Centroamérica, las crisis del Medio Oriente, la tensión en Polonia. En ese saldo desalentador están los miles de muertos en el Líbano, los asesinatos en Irán, las víctimas de Irlanda del Norte. La tregua se produjo con una boda que desde Inglaterra atrajo la atracción del mundo, tal vez porque el mundo necesita recordar que el amor aún existe. Con el regreso de los rehenes norteamericanos y con una nave llamada Columbia que busca en el espacio un nuevo destino para el hombre. Con Chile iniciando un nuevo periodo constitucional y gritando gol a todo pulmón al clasificarse para el Mundial 82. Este es el resumen de las noticias que marcaron 1981, el año que ya termina. El satélite fue solo una parte del esfuerzo informativo, porque quizá lo más importante estuvo en la constante movilización de nuestros equipos de prensa, que incluso muchas veces llegaron donde otros no han llegado. Para Gran Bretaña, la gran noticia del año fue sin duda el matrimonio del príncipe Carlos y Lady Diana Spencer. Un cuento de hadas que sirvió de paréntesis a los graves problemas económicos y disturbios sociales provocados por un desempleo de 3 millones de personas. Todo comenzó en febrero, cuando el heredero al trono anunció su compromiso con Lady Diana. De noble cuna, hermosa y encantadora, era justo lo que los británicos esperaban de la futura reina de Inglaterra. La boda, realizada en julio en la Catedral de San Pablo, en Londres, fue el acontecimiento social del año en el mundo. It was just what a royal wedding should be. Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife, and forsaking all other keep thee only unto her, so long as ye both shall live? I will. One last wave. Fue una ceremonia perfecta como un buen presagio. Algunos meses después, los príncipes de Gales anunciaron que a mediados de 1982 tendrán un heredero. En Irlanda del Norte recrudecieron los disturbios. El foco principal estuvo en la cárcel de Maze, en Belfast, en el llamado bloque en Hayes. Los presos republicanos declararon huelga de hambre, exigiendo categoría de prisioneros políticos. Su líder, Bobby Sands, concitó atención mundial y bastante apoyo en el país como para ser electo diputado al Parlamento británico. Pero ello no suavizó al gobierno. Tras 66 días sin alimentos, Bobby Sands murió de inanición y tuvo un funeral de mártir. Otros 9 más murieron antes de abandonar la huelga de hambre. El IRA ganó partidarios, dinero y publicidad y llevó su violencia hasta Londres, donde colocó una serie de bombas. 1981 significó un pintoresco episodio en la vida del famoso asaltante del tren británico Ronald Biggs. Luego del secuestro en Brasil, fue llevado a Barbados. Desde allí se intentó deportarlo a Inglaterra para someterlo a proceso, pero sus abogados lo impidieron y pudo regresar a Río de Janeiro. Así el pequeño Michael logró reunirse nuevamente con su padre, y Biggs, que ha eludido a la justicia británica por 16 años, podrá seguir haciéndolo. Y regresando a nuestro país, un saldo positivo. Chile tuvo este año una inflación menor al 10%, una de las más bajas del mundo. Este ha sido uno de los mayores éxitos del actual esquema económico 1981. La inflación solo alcanzará a 1/3 de la que se registró en el año pasado. Esto ha significado un fuerte incremento del poder adquisitivo de la población. Por efectos de los reajustes compensatorios, en los últimos 12 meses, los sueldos de los trabajadores tuvieron un aumento real del 16%. La herramienta para controlar la inflación indudablemente ha sido el dólar, congelado en 39 pesos desde junio de 1979. La medida ha significado un freno a las expectativas y a las alzas.
A pesar de las presiones ejercidas por algunos sectores, el presidente de la República y el ministro de Hacienda reiteraron que la moneda norteamericana se mantendrá en su actual precio por muchos años, porque no existen motivos para una modificación. Pero donde sí hubo cambios fue en el panorama industrial y financiero. En mayo, la amarga noticia de la quiebra de la empresa azucarera Kraft sacudió a la opinión pública y originó el primer remesón a la banca nacional. Operaciones especulativas y malos negocios provocaron la crisis que tuvo reacción en cadena, ya que afectó a trabajadores, accionistas, a 14 bancos, a fondos mutuos, compañías de seguros y pequeños agricultores. Esta quiebra generó la decisión de legislar sobre el sector financiero. Surgió así la ley de bancos y posteriormente la de sociedades anónimas. El 2 de noviembre, 4 bancos y otras tantas financieras fueron intervenidas simultáneamente por la superintendencia respectiva, debido a deficiencias de administración. A los bancos Español, de Talca, Regional, de Linares y Fomento de Valparaíso, y las empresas Finansur, Catch, Compañía General Financiera y Financiera de Capitales, se les designó un administrador provisional para proteger los intereses de los ahorrantes. Sin embargo, la normalidad del sistema financiero chileno permaneció inalterable y la imagen del país en el exterior no se resintió. La banca internacional reiteró su confianza en el modelo económico y en la administración del Estado. Es así como los créditos externos concedidos al sector privado y al fisco superaron los 4.000 millones de dólares. Pero este año la recesión mundial comenzó a afectar a Chile, dejando sus primeras secuelas. El precio del cobre y de los productos de exportación cayeron a niveles bajísimos, mientras se registraba un fuerte aumento de las tasas de interés. Según cifras de Odeplan, esta recesión le está significando a nuestro país una pérdida de 1.000 millones de dólares. A pesar de ello, se estima que la economía crecerá por sobre el 5%, una tasa más alta de la de muchas naciones desarrolladas. Las reservas acumuladas por el Banco Central se aproximan a los 4.000 millones de dólares y la inversión extranjera aprobada durante el año alcanzó la cifra récord de 1.900 millones de dólares. Esta situación demuestra que Chile está en las mejores condiciones para enfrentar la crisis mundial y acelerar su propio desarrollo económico. Este año consolidó su poder en China Deng Xiaoping. Enfrentaba la posibilidad de reducir sus relaciones con Estados Unidos en caso que vendiera aviones de caza a Taiwán. China continúa alejándose del presidente Mao Zedong. Su viuda, Yan Qing, fue juzgada en enero junto con el resto de la llamada Banda de los Cuatro y otros funcionarios de los tiempos de Mao. La temperamental actriz no mostró arrepentimiento alguno, pero aunque fue condenada a muerte, no es probable que sea ejecutada. Otro signo de los tiempos. En julio, Hu Yaobang pasó a ser presidente del partido, sustituyendo al sucesor elegido por el propio Mao, Hua Guofeng. Y para Estados Unidos, 1981 comenzó con una buena noticia. Después de 14 largos meses, regresaron a casa los rehenes norteamericanos en Irán. Toda la nación les dio una entusiasta bienvenida. Por un día Nueva York dejó de lado sus problemas de la delincuencia, la sociedad y los déficits presupuestarios. Emocionado, el alcalde Edward Koch dijo: "Es la mayor expresión de amor y afecto que haya visto esta ciudad". Barry Rosen, uno de los rehenes, expresó: "Es lo más emocionante de mi vida. Nunca esperamos algo así". Concluían 14 meses de angustia. Junto con esto, Jimmy Carter dejaba la Casa Blanca para dar paso a Ronald Reagan. Un buen augurio para este último. Yo, Ronald Reagan, solemnemente juro cumplir fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos. Ciertamente acaparó los grandes titulares e imprimió su personalidad a este año. Prometió una conducta más firme en el exterior, ser amigo de los amigos. Pero en el país, su objetivo principal fue la economía. Bajó los impuestos y cortó drásticamente los gastos del gobierno. Su receta para estimular la producción y reducir la inflación fue apodada Reaganomics. Apenas puesta en marcha, un golpe inesperado. Una bala calibre 22 rozó el corazón del presidente, alojándose en un pulmón. El secretario de prensa, Jim Brady, fue alcanzado en la cabeza y casi murió.
también resultó herido un Press policía. Secretary Jim Brady was struck in the head and nearly died. A policeman was also injured. El frustrado asesino era John Hinckley, de 23 años, hijo de un millonario petrolero tejano. Luego se declaró inocente, alegando demencia. El tribunal, sin embargo, lo encontró apto para ser juzgado. La fuerte constitución física del presidente Reagan le permitió una rápida recuperación. 10 días después del atentado, movía casi normalmente su brazo izquierdo, el lado en que fue herido. Era sorprendente en un hombre de 70 For a años. man of 70, his powers of recovery and his courage were amazing. Su valentía le trajo nuevos amigos, y los necesitaba porque su firme política provocaba víctimas y debía contrarrestar su imagen de duro. En agosto, los controladores aéreos norteamericanos declararon la huelga. Pidieron mejores sueldos y condiciones laborales. He replaced them with military controllers. Al principio reinó el caos, pero Reagan supo cómo responder. Lo sustituyó por controladores militares. Dirigentes sindicales fueron detenidos y se disolvió hasta el mismo sindicato. Fue el tipo de victoria aplastante que ni los partidarios del presidente Reagan habían esperado. En 1981, en el terreno criminal, se puso fin a la pesadilla en Atlanta, estado de Georgia. Durante 2 años, la ciudad vio con horror que un asesino causaba 28 víctimas, en su mayoría jóvenes negros. En junio, la policía detuvo a Wayne Williams, un camarógrafo negro que trabajaba en forma independiente. Williams se declaró inocente, pero Atlanta respiró tranquila tras su detención. El panorama científico fue tal vez el único que dio brillo a 1981 con el éxito del transbordador espacial Columbia, que cumplió 2 misiones. La primera fue en abril, con 2 años de retraso y un gasto de miles de millones más de los presupuestados. Unas cuantas tejas térmicas se desprendieron del fuselaje, pero no fueron gran problema. El primer vehículo espacial reutilizable del mundo acercó unos pasos más al hombre a la ciencia ficción de los discos voladores. Sus tripulantes John Young y Robert Crippen inscribieron su nombre en la historia. Y para demostrar que no fue casualidad, la NASA lo repitió todo en noviembre, aunque esta vez hubo algún tropiezo técnico. Regresamos a Chile y en el campo laboral lo más importante para la población activa del país fue la reforma de las pensiones. 1,5 millones de personas se cambiaron al nuevo sistema previsional durante los primeros 9 meses de su vigencia. Se trata de una idea totalmente distinta a lo que era la seguridad social en Chile. Durante 50 años existió un régimen de reparto que incentivaba la evasión de cotizaciones, lo que en definitiva hizo quebrar el esquema. La reforma previsional, en cambio, entrega las herramientas para que cada trabajador sea el constructor de su propia jubilación. El sistema comenzó a regir el 1 de mayo con 11 administradoras de fondos de pensiones. Son entidades privadas sobre las cuales el Estado mantendrá un estricto control, ya que debe cumplir un papel fundamental: dar a cada trabajador una vejez digna. El nuevo régimen trajo también modificaciones en otros campos. En salud fueron creadas las ISAPRES, instituciones privadas que entregan iguales beneficios que el Fondo Nacional de Salud, ex Sermena. Este sistema fue concebido para las personas de ingresos medios y altos. Se espera que a través de las ISAPRES el sector privado invierta en infraestructura hospitalaria para atención particular. De esta forma, el Estado podrá destinar los recursos de salud a la población más necesitada. Si bien es cierto, la reforma a la ley laboral se efectuó durante 1980, los trabajadores marítimos se incorporaron a ella solo a fines de este año. Anteriormente, podían trabajar en faenas portuarias las personas matriculadas que no sumaban más de 13.000. Hoy pueden hacerlo quienes estén capacitados para esta labor. Hasta la fecha han adherido al sistema el 95% de los exmatriculados. En Valparaíso han obtenido el nuevo permiso portuario 3.000 personas. Antes, solo 694 tenían autorización. El gobierno dio a los exmatriculados una compensación si sus ingresos bajaban con el sistema actual. Los trabajadores han manifestado la intención de utilizar este dinero en formar sus propias empresas de estiva y desestiva.
En España, el rey ha tenido un año difícil. Un abortado golpe sacudió al país, que atraviesa por serias dificultades económicas. Juan Carlos fue en febrero a inaugurar un parlamento regional vasco y los extremistas lo recibieron a gritos. El soberano se sintió turbado, pero se quedó para reafirmar su fe en la democracia. Lo victoriaron por su valentía, pero algo peor le esperaba. Pocos días más tarde, el Parlamento español se vio invadido por tropas armadas pertenecientes a la Guardia Civil. Era un intento de golpe de Estado frente a las cámaras de televisión. Los guardias querían acabar con el terrorismo y con el debilitamiento del poder central en Madrid, pero el rey se mantuvo firme, aplastando la rebelión. Y España sigue aún balanceándose sobre el filo de la navaja. El rey se ganó respeto, pero la lealtad del ejército está fraccionada. Y los complotadores, así como la Guardia Civil, siguen siendo héroes para algunos. The king has earned respect, but the army's loyalty is patchy, and the plotters and the civil guard are still heroes in some eyes. En mayo, el Banco Central de Barcelona fue asaltado por un grupo que retuvo durante 30 horas a unas 200 personas, entre empleados y clientes. Los asaltantes, en principio, pedían la libertad de algunos militares implicados en la intentona de golpe de febrero. Sin embargo, después que fueron dominados por un comando antiterrorista, se pudo constatar que se trataba de 11 delincuentes comunes. Buscaban una excusa política para conseguir un medio de transporte que les llevara al extranjero con el botín. En Chile, la creatividad artística tuvo un importante impulso con la primera Escuela Nacional de Artesanos, dependiente de la Fundación SEMA Chile. El establecimiento fue inaugurado en la comuna de Ñuñoa por el presidente de la República, la primera dama y otras autoridades. En su discurso, la señora Lucía de Pinochet señaló que hoy en Chile nadie que no intente superarse puede avanzar. Añadió que su objetivo primordial es rescatar y engrandecer la artesanía nacional. El primer mandatario y su esposa cortaron la cinta tricolor, abriendo nuevos horizontes y futuro a miles de artesanos chilenos. La escuela tuvo en esta primera etapa capacidad para casi 100 alumnos que aprenden cerámica, orfebrería, tejido artesanal y tallado en piedra y madera. El local dispone de la infraestructura necesaria para la enseñanza de estas técnicas que preservan los valores tradicionales de nuestra cultura. Y son valores que han traspasado nuestras fronteras. En septiembre fue inaugurada en el edificio de la Organización de Estados Americanos en Washington una exposición con trabajos de las diversas manifestaciones artesanales del país. En esa oportunidad viajó a Estados Unidos en representación de la primera dama, la vicepresidenta de la región metropolitana de SEMA, Aida Bachler de Torres. El público, principalmente norteamericano, compró la totalidad de las 6.000 piezas expuestas. Fue instalada en el Salón de las Américas del citado edificio y se constituyó en un éxito rotundo. SEMA y su presidenta nacional, señora Lucía Iriart, también desarrollaron durante el año una importante labor social en materia de viviendas. La esposa del jefe del Estado entregó las llaves de las casas a 10 socias de la institución, ahora convertidas en propietarias. Fue la primera población construida por la fábrica de casas que tiene SEMA Chile en la región metropolitana. Las viviendas, situadas en el sector de Peñalolén, tienen una superficie construida de 46,5 metros cuadrados, en un terreno de 120. Cuentan con todos los elementos necesarios para ser habitadas: camas, artículos sanitarios, de cocina, etcétera, etcétera. Las casas fueron construidas en madera. Su valor es de 363 unidades de fomento cada una y serán canceladas por las socias beneficiadas de acuerdo a sus respectivos ingresos. Esta fue la primera de 3 poblaciones entregadas en el año para las afiliadas a SEMA Chile. 1981 fue el gran año del fútbol chileno. La clasificación de nuestro seleccionado para el Mundial de España y el subtítulo de Cobreloa en Copa Libertadores avalan este concepto. Pedro Carcuro.
El próximo 16 de enero, en el Palacio de los Congresos de Madrid, Chile, junto a otros 23 países, participará en el sorteo para conformar los grupos de España 82. ¿Qué naciones estarán en esa ceremonia? Por Europa, 14 países. Alemania Federal, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Escocia, Francia, Hungría. Inglaterra, Irlanda del Norte, Italia, Polonia, Unión Soviética, Yugoslavia y el anfitrión España. África con 2 representantes, Argelia y Camerún. Por Asia, Kuwait y el ganador del partido del día 9 de enero entre China y Nueva Zelanda. Por Centro, Norteamérica y el Caribe, Honduras y El Salvador. Finalmente, Sudamérica está representada por Argentina, actual campeón del mundo, Brasil, Perú y Chile. Chile clasifica para el Mundial de España, superando en su grupo a Ecuador y Paraguay. En el primer partido jugado en Guayaquil, nuestra selección empata 0-0 con Ecuador. Luego va a Asunción y con este gol ya está sacando pasaportes para España. El gol más repetido en la historia de la televisión chilena. El gol anotado por Patricio Yáñez en Asunción frente a la selección del Paraguay. Chile gana por 1-0 y todavía le faltan los 2 partidos a jugarse en Santiago. Ya tiene 3 puntos en su expedición como visita. Empate en Guayaquil, triunfo en Asunción. Ahora a esperar lo de Santiago. Y Chile clasifica definitivamente superando ante 80.000 personas en Ñuñoa a la selección ecuatoriana. Carlos Rivas abre el camino del triunfo, provocando la locura, la euforia en el Estadio Nacional y en todo el país. En definitiva, nuestra selección supera a Ecuador por 2-0. Cuando faltaban 6 minutos para el final, Carlos Humberto Caselli asegura la clasificación con este golazo. Chile culminaría invicto este grupo, derrotando a Paraguay acá en Santiago en el último partido. Un gran triunfo internacional para el fútbol chileno. Más allá de nuestras fronteras, nadie conocía, nadie sabía nada de nuestro campeón del fútbol 1980, Cobreloa. Y el equipo del norte tiene la responsabilidad de representarnos en Copa Libertadores de América para alcanzar una brillantísima actuación, igualando lo que antes habían hecho Unión Española y Colo-Colo. Revisemos la historia de Cobreloa en Copa Libertadores. En primera ronda, elimina a los peruanos de Torino y Sporting Cristal junto al chileno Universidad de Chile. Luego vienen los partidos contra los uruguayos. Consigue puntos allá en Montevideo, en Centenario, derrotando a Nacional y Peñarol. Y consigue su clasificación para la final con estos goles. Victoria en Calama, ante un público enfervorizado, superando al equipo de Peñarol. Cobreloa, impensadamente para muchos, llega a la final de la Copa Libertadores de América, enfrentando en esa oportunidad al Flamengo, con una campaña invicta, con un gran fútbol y llevando este espectáculo allá, al norte, al Mineral del Cobre. Estamos en las finales de Copa Libertadores. Luego de perder por 2-1 en el Maracaná de Río, el cuadro chileno se desquita ante el Flamengo de Brasil, ganándole por 1-0 con gol de Víctor Merelo en el Estadio Nacional. El partido definitorio se juega en el Centenario de Montevideo. Y en un encuentro extraño, con un desenlace también muy singular, el cuadro de Flamengo consigue la Copa Libertadores al derrotar a Cobreloa por 2-0. Luego, Flamengo sería el campeón del mundo. Y en otro frente informativo, en 1981, se produjo una escalada de conflictos en Centroamérica. El presidente norteamericano Ronald Reagan acusó a Fidel Castro de ser la fuente de la agitación regional. El Salvador fue el país latinoamericano que recibió mayor atención mundial. Unas 12.000 personas murieron en la guerra entre el ejército y las guerrillas marxistas. El año comenzó mal para los insurgentes, que fracasaron en su intento de alzamiento nacional, pero el sabotaje y los enfrentamientos han llevado a la economía a la bancarrota.
Estados Unidos acusó a Cuba y Nicaragua de armar a las guerrillas. En el año, 250.000 salvadoreños optaron por huir de la violencia o buscar trabajo en otro país. Menos publicidad, aunque el conflicto es igualmente sangriento, es el que ha envuelto a la vecina Guatemala. La causa está en las amenazas contra los periodistas. Panamá fue sacudida hasta sus raíces el 31 de julio, cuando el general Omar Torrijos, que gobernó el país 11 años, murió en un accidente de aviación. Hubo temores por la vuelta a la inestabilidad política, pero nada de eso ocurrió. Desaparecido el hombre que negoció con Estados Unidos la devolución del Canal de Panamá. Un año difícil, en cuyo transcurso murió el presidente Jaime Roldós, termina para el Ecuador, país de 8 millones de habitantes. Los problemas económicos produjeron más preocupación que los políticos. El sucesor de Roldós, Osvaldo Hurtado, proclamó el término del derroche de los años 70, en que se inició la era del petróleo. En Argentina el año estuvo marcado por la peor crisis económica de su historia. El Producto Nacional Bruto cayó un 11,4% en el último trimestre. La producción industrial se redujo en un 22,9%, un récord sin precedentes en Argentina. El dólar se fue a las nubes. En enero su valor era de 2.000 pesos. En diciembre, más de 11.000. La inflación sigue creciendo y se cree que alcanzará al 130%. En lo político, el general Roberto Viola asumió el poder en marzo, reemplazando a Videla. Tras 8 meses y 12 días en la presidencia, fue removido del cargo, afectado por una crisis cardíaca. Luego de 2 presidentes interinos, asumió el general Leopoldo Galtieri para superar la crisis política e iniciar la tercera etapa del proceso militar en el gobierno. 1981 marcó un repunte de la actividad subversiva en casi todos los países del mundo. Los 276 movimientos extremistas que controla Moscú operaron causando muertes, destrucción y caos. De lo ocurrido en nuestro país nos informa Ricardo Colla. En Chile el terrorismo sufrió duros golpes. Más de 50 extremistas fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia y otros 25 fueron abatidos en enfrentamientos con efectivos de seguridad. Una de las noticias que impactó a la opinión pública nacional fue el descubrimiento en el Tume, al interior de Valdivia, de un grupo subversivo que operaba en la zona. 2 operativos realizaron fuerzas conjuntas para desbaratar la célula terrorista. En el primero de ellos se incautó abundante documentación que permitió posteriormente dar con el paradero de varios sujetos peligrosos, miembros del proscrito movimiento de izquierda revolucionario MIR. A mediados de septiembre, la información conmocionó a Chile. 60 Minutos entregó imágenes exclusivas del hecho. 7 extremistas fueron abatidos en enfrentamientos luego que atacaran con armas automáticas a efectivos de seguridad. El grupo era más numeroso y había ingresado clandestinamente al país. Formaban parte de la Operación Retorno, que de diversos puntos del mundo actúa contra Chile, enviando terroristas adiestrados en Cuba o en una de las 215 escuelas de guerrillas que financian Libia y Moscú. Otro golpe fuerte recibido por el extremismo fue la detención del milista Carlos Arturo García Herrera, alias Ramón. El sujeto era jefe del principal grupo de combate del movimiento subversivo. Participó en innumerables asaltos y atentados, siendo los más importantes el asesinato del comandante Roger Vergara y 2 triples asaltos bancarios. Otro extremista también de alta peligrosidad fue detenido y puesto a disposición de la justicia militar, Guillermo Aurelio Rodríguez Morales, condenado a presidio perpetuo por su participación en el asesinato de un funcionario de la Central Nacional de Informaciones. Un consejo de guerra que sesionó en el regimiento Tacna dictó la sentencia que fue ratificada por el juez militar. Casi a fines de año, la violencia extremista sufre otro revés. 4 terroristas armados con fusiles Kalashnikov 41, conocidos como AK de fabricación soviética, fueron abatidos en Santiago, luego que atacaran a efectivos de seguridad. El grupo fue detectado a solo 100 metros de la residencia del canciller René Rojas, en el paradero 29 de la Florida. En un automóvil Chevrolet Opala robado, portaban granadas de mano, bombas incendiarias y planos de la casa del ministro, a quien pensaban emboscar en horas de la madrugada. En diciembre, el terrorismo en nuestro país recibe un nuevo golpe. En calle Rivadavia, 6676, paradero 18 de Santa Rosa, es detectada una casa de seguridad del proscrito MIR.
Dos de sus ocupantes, María Verónica Cienfuegos Javieres y Sergio Flores Durán, son sindicados como parte del grupo que atentó contra el presidente de la Corte Suprema, Israel Borges, y que asesinó a 3 funcionarios de investigaciones en calle Eliodoro Yáñez. Efectivos de seguridad llegaron hasta el lugar, siendo recibidos con ráfagas de armas automáticas. Luego de un largo enfrentamiento, los 2 extremistas, que habían ingresado clandestinamente al país, se suicidaron. En la casa fueron encontrados fusiles AK, metralletas Scorpios de fabricación checa, granadas de mano, pistolas y abundante munición. Las investigaciones continúan y en los próximos días se darán a conocer nuevos antecedentes de este caso. Y de nuevo en el plano internacional. En Polonia, el año comenzó siendo muy auspicioso. Todo indicaba que el pueblo polaco continuaría a pasos agigantados para lograr su libertad. Pero el 13 de diciembre, el régimen comunista puso trágico fin a estos buenos augurios. Mediado el año, y junto con agotarse los alimentos básicos, se agotó la paciencia de las dueñas de casa. Esto motivó nuevas acciones de solidaridad que asestó golpe tras golpe al gobierno marxista. Los triunfos sindicales fueron contundentes. Incluso se realizó en Gdansk el primer congreso sindical libre en un país de la órbita soviética. Lech Walesa mantuvo el liderato de la organización y, pese a ser un moderado, la llevó a convertirse prácticamente en una gran fuerza de oposición política. Solidaridad llegó incluso a proponer la realización de un plebiscito para decidir el futuro político del país. Esto provocó la caída del gobierno de Stanislav Kania y el ascenso del general Wojciech Jaruzelski en octubre pasado. Este último, formado en la Unión Soviética, concentró en sus manos los cargos de jefe del Partido Comunista, primer ministro, ministro de Defensa y comandante en jefe del ejército. Durante 2 meses, la situación se mantuvo sin muchas alteraciones. Pero el 13 de diciembre, decretó la ley marcial e inició una brutal represión. Más de 200 muertos, 50.000 detenidos y la permanente amenaza de una invasión militar soviética no han doblegado a los polacos, que siguen pensando en solidaridad como su gran esperanza de libertad. La situación, sin embargo, se presenta difícil. Al duro invierno polaco se agrega la absoluta carencia de alimentos y la sistemática presión soviética para que el gobierno militar comunista someta a los polacos a cualquier precio. Y en nuestro país, una política de gobierno que mantuvo su continuidad fue la característica de la intensa labor desplegada por el presidente de la República. Uno de los hechos más importantes ocurrido en el año en el sector presidencial fue la iniciación del periodo constitucional del presidente Pinochet, el 11 de marzo, tras abandonar el edificio Diego Portales y luego de un solemne Te Deum oficiado en la Catedral Metropolitana, el primer mandatario ingresaba en el Palacio de la Moneda, símbolo del poder en Chile, en medio del entusiasmo del pueblo de Santiago, que repletó las calles para expresarle su adhesión. Momentos antes, había jurado como presidente constitucional. Augusto Pinochet Ugarte, general de Ejército y Presidente de la República, juro por Dios Todopoderoso, cumplir y hacer cumplir, respetar y hacer respetar, como ley fundamental, la Constitución Política de la República de Chile del año 1980, conservar, mantener y proteger la independencia y soberanía de la nación, frente a cualquier agresión que pueda afectar su desarrollo como Estado independiente, libre y soberano, y estar integralmente al servicio de la patria y sus altos intereses. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Compatriotas, agradezco vuestra presencia en estos momentos históricos que se vive la patria al iniciarse hoy 11 de marzo del año 81 la nueva Constitución de la Libertad que ustedes, el pueblo de Chile, aprobara mayoritariamente en esa misma fecha, cuando el pueblo de Chile repudió la agresión marxista.
Ese día, no solo Santiago vibró con el acontecimiento, sino que todo el país celebró el comienzo constitucional del gobierno. 6 meses después, el 11 de septiembre, el presidente Pinochet daba cuenta al país de la Marcha de la Nación. Ese día, en la sala de plenarias del edificio Diego Portales, en su ya tradicional mensaje al país, puso de relieve que se cumplía un año del plebiscito, mediante el cual el pueblo chileno aprobó mayoritariamente la nueva Constitución Política de la República. Rindió un homenaje a los caídos en 1973 en defensa de nuestra libertad, señalando que jamás traicionaría la sangre de aquellos chilenos que dieron su vida en defensa de la patria. Agregó que quienes entonces no trepidaron en asesinar a los hijos de Chile son los mismos que hoy pretenden volver. Aseguró entonces que no permitiría el regreso de esos agentes del comunismo porque estaría traicionando los ideales de los hombres de armas muertos en acción. Destacó que hoy mostramos al mundo una economía de las más sanas y sólidas del continente. Y tras indicar que se ha luchado por una auténtica unidad nacional, reiteró el llamado que hizo a todos los chilenos el 11 de septiembre de 1980 para que depongan banderías y se unan bajo el gran ideal de trabajar por Chile. Llamó a fortalecer el desarrollo y funcionamiento autónomo de los sindicatos y enfatizó que el receso político es válido para todos. Terminó dando gracias a Dios por convertir a Chile en el baluarte de la libertad. Libertad que permitió un permanente diálogo con los trabajadores, ya sea en reuniones, desayunos o en asambleas masivas. El 16 de septiembre y el 10 de diciembre, más de 10.000 dirigentes expresaron franca y libremente sus inquietudes al primer mandatario y autoridades. Fue la ocasión en que el presidente anunció el pago de las asignaciones familiares, aún para los no afectos a previsión o cesantes. Este permanente diálogo entre el gobernante y su pueblo se repitió a lo largo y ancho del país en las permanentes giras que el presidente efectuó desde Arica a Puerto Williams. En cada ocasión, ya fuera en las calurosas tierras nortinas o en las frías y lluviosas regiones del sur austral, el presidente Pinochet pudo sentir el cariño, la adhesión y la respuesta cálida de un pueblo agradecido por la gran obra realizada en beneficio de todos los chilenos. Finalmente, ya en las postrimerías de 1981, se produjo el único cambio de gabinete del año. Rechazadas la mayoría de las renuncias, solo hubo cambios en las carteras de Minería y Defensa lleno de plan. En la ceremonia de juramento de los nuevos ministros, el presidente reiteró el mantenimiento de su invariable línea político-económica, porque el modelo ha demostrado ser exitoso, pese a las dificultades recesivas que han debido sufrir todos los países del mundo, aún los más desarrollados. El 13 de mayo de 1981 será un día difícil de olvidar. Un extremista turco atentó contra la vida del Papa Juan Pablo II, imagen de la paz y amor al prójimo. El Santo Padre había dado muestras de su habitual energía al visitar Asia en el mes de febrero. Siempre estuvo rodeado de fuertes medidas de seguridad porque se temía por su vida. El peligro, sin embargo, estaba en Roma. Fue atacado mientras recorría la Plaza San Pedro saludando a miles de peregrinos. 4 balas le alcanzaron, 2 de ellas le perforaron el abdomen, dejándolo gravemente herido. El hecho conmocionó al mundo que preguntaba, ¿quién puede desear la muerte del Papa? El hechor Mehmet Ali Akka, un terrorista turco de solo 23 años, escapado de una cárcel turca donde había sido recluido por asesinar a un periodista. Ya había amenazado al pontífice. Juzgado por un tribunal italiano, se concluyó que formaba parte de una conspiración internacional, pero nada pudo probarse. Fue condenado a cadena perpetua. De fuerte constitución física, Juan Pablo II logró recuperarse de sus heridas, pero pasó mucho tiempo antes de regresar a sus actividades normales. ¿Fue lo bueno, lo malo y lo feo del cine en este año que termina? El análisis es de María Romero. 1981 fue un año raquítico y doloroso. Desgraciadamente, la calidad de las películas bajó notablemente y se produjeron desastres que conmovieron el mundo entero. No hubo más allá de una veintena de películas buenas, número considerado con mucha indulgencia. Muy desgraciado lo ocurrido por Las Puertas del Cielo, por ejemplo, que por llegar con una publicidad equivocada, adversa, desde su país de origen, se la repudió.
E injusto el caso de Juicio a los Héroes, que permaneció 3 días en cartelera, siendo una película canadiense de primerísima calidad. Para mí, el mejor film exhibido en el año sigue siendo la japonesa La sombra del guerrero, Kagemusha, de Akira Kurosawa. No fue la crítica culpa de que el público se alejara del cine. Por el contrario, la crítica apoyó francamente el cine este año, por lo mismo que lo notaba tan desolado. Logró que contribuyera al alejamiento la mala publicidad, que siempre atribuyó violencia y pornografía a películas con otros valores. Era el cebo comercial. Triste fue que se cerraran salas apegadas a nuestros afectos por años. Nombremos nada más que el Metro y el Windsor. Se convertirán en instituciones financieras radiantes. Contra eso, un punto a favor. El Teatro Rex ha convertido en 3 bonitas salas su recinto demasiado grande para llenarlo. Desaparecieron o se fundieron las más grandes compañías distribuidoras. Con eso quedaron fuera excelentes especialistas a quienes apreciamos y nos conocieron también a nosotros. Murieron grandes figuras famosas. Entre los creadores lamentamos la partida del veterano Abel Gance, padre del cine progresista y artístico, de René Clair, de William Wilder, de Glauber de Rocha. Pero para el público ha sido mucho más dolorosa la muerte de Melvyn Douglas, de Richard Boone, de Robert Montgomery, de William Holden, de Natalie Wood, entre varios otros. Una inyección con intenciones vitalizadoras pusieron los estrenos de Navidad, entre los que distinguimos Los cazadores del Arca Perdida, Excalibur, Fuga a la Victoria, Infierno de Pasiones. Hasta los adeptos a James Bond tuvieron una película para ellos que se llama Solo por tus ojos. Pero fue un débil remiendo a última hora. ¿Qué pasará con 1982? Hay grandes expectativas, pero yo les quiero recordar una cosa: para que el cine progrese hay que ir al cine. Y eso se los pido encarecidamente. Si ustedes no van, volveremos a caer. Y junto con rogárselos, les deseo un muy feliz año nuevo. Buenas noches. Chile y sus regiones entregaron este año hechos destacados que resumimos en el siguiente informe de Arturo Castillo. Televisión Nacional dio a conocer, entre sus objetivos, el desarrollo económico y social del país. Se mostró a los habitantes del norte lo que sucedió en el extremo sur, y a estos habitantes los hechos más destacados del otro extremo de Chile. Solo así se logra una verdadera integración nacional. Integración que comenzó al ampliar nuestra red a distintos puntos del territorio nacional. Y fue así como los 1.500 habitantes de Hierro Viejo, en la quinta región, que no recibían señal, pudieron conocer lo que sucedió en Chile y el mundo a través de una pequeña antena repetidora que inauguró el director de Televisión Nacional, Hernán García Barcelato. Lo mismo ocurrió en otras localidades como Chaitén en la 10ª región, Curanilahue en la 8ª, Papudo en la 5ª y Pisagua en la 1ª región. Los habitantes de estas pequeñas ciudades dejaron así de estar aislados de la información a través de la imagen actualizada y oportuna. En Chile, por ejemplo, destacó la esforzada labor que realizaron cientos de trabajadores en el desierto. La construcción del acueducto solucionará los problemas de agua potable en Antofagasta y Calama. 240 kilómetros de cañería quedaron terminados este año y permiten aumentar en 4 veces la cantidad de agua en Antofagasta e incluso en un plazo de 8 años el incremento de la población sin problemas de consumo de agua. Esta primera etapa tardó 2 años y medio. En el norte fue una necesidad de consumo directo. En la 8ª región se necesitaron $500 millones para transformar esta enorme cantidad de agua en energía eléctrica. La central Antuco, a 80 kilómetros de Los Ángeles, constituyó una de las principales obras de ingeniería de este año. Sus 300.000 kilowatts de potencia se suman a los otros 536.000 de El Toro y El Abanico en el mismo complejo hidroeléctrico para satisfacer la creciente demanda de energía del país. Son inversiones que generan progreso para Chile.
En el norte, en la cuarta región, el mineral El Indio, inaugurado por el presidente Pinochet, representará un ingreso anual de 150 millones de dólares. Es el principal yacimiento de oro del país, que además producirá cobre y plata. La inversión superó aquí los 200 millones de dólares. Además de progreso en la cuarta región, otorga trabajo directo a 1.200 personas e indirecto a más de 3.000. Y en el campo de las relaciones exteriores fue un periodo de importantes logros para Chile. El proceso ha sido mejor comprendido por la comunidad internacional, reconociendo las metas alcanzadas en el frente interno. Con los Estados Unidos se produjo una evidente mejoría tras el ascenso al mando de Ronald Reagan. Esta mejor predisposición quedó de manifiesto cuando visitó Chile la representante norteamericana ante la Organización de Naciones Unidas, Jane Kirkpatrick. Expresó el deseo de su gobierno de estrechar vínculos con nuestro país sobre la base del respeto y sin discriminaciones. La culminación de este mejoramiento se produjo al aprobar recientemente el Parlamento norteamericano el levantamiento de la llamada enmienda Kennedy. Esta medida, considerada como discriminatoria, prohibía la venta de armas a Chile. Decisiva importancia tuvo el viaje que hizo el canciller René Rojas Galdames a los Estados Unidos en junio. Tuvo la oportunidad de dar a conocer directamente a las autoridades de Washington, entre ellas el vicepresidente George Bush y el secretario de Estado Alexander Haig, la realidad de nuestro país. Recientemente el gobierno norteamericano designó como nuevo embajador en Santiago al experto en materias latinoamericanas George Tevelker. Reemplazará a George Walter Landau, con más de 5 años de misión en Chile. Importantes fueron también los mejoramientos de relaciones con Perú e Italia. Con el vecino país quedaron normalizadas las relaciones luego que los dos gobiernos designaron embajadores. Como representante chileno se nombró a José Miguel Barros y el Perú designó a José Luis Bustamante. Con Italia se normalizó el estatus de los respectivos encargados de negocios, Mariano Fontecilla por Chile y Tommaso de Bergottini por Italia. Respecto a la mediación que lleva adelante el Papa Juan Pablo II, 1981 no trajo una solución final para la controversia marítimo-austral. El pasado 8 de enero, Chile respondió afirmativamente a la propuesta que su santidad entregó a los dos gobiernos en diciembre del año pasado en el Vaticano. Aún se mantiene en suspenso la respuesta argentina. En tanto, el sumo pontífice ha manifestado que desearía ver pronto una solución a este diferendo. Diversas personalidades del mundo diplomático y económico visitaron Chile este año. Al viaje de la embajadora norteamericana ante la ONU, Jane Kirkpatrick, se sumó el del embajador especial del gobierno de Reagan, general Vernon Walters. El visitante manifestó que su gobierno estaba preocupado por el proceso de mediación. Entre otros, visitaron Chile los ministros de Relaciones Exteriores de Honduras, Guatemala, República Dominicana, Tailandia, personeros del gobierno salvadoreño y ministros de la China Popular. También numerosas misiones comerciales y políticos interesados en conocer directamente nuestra realidad. Aparte de su viaje a los Estados Unidos, el canciller Rojas Galdames visitó Colombia y participó en la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Recientemente, en la isla caribeña de Santa Lucía, asistió a la reunión de la OEA. Planteó enérgicamente la incompetencia de ese organismo para tratar la mediterraneidad boliviana. El tema había sido incluido en la agenda de trabajo. Una vez más, se adoptó un acuerdo que enmarca esa aspiración boliviana en un plano estrictamente bilateral. En el campo policial, varios fueron los hechos que sacudieron a la opinión pública nacional. El siguiente informe es de Luis Vilches. La serie de homicidios en la quinta región, los 2 accidentes carreteros con 46 muertos a principios de diciembre, el robo con homicidio de Calama y el incendio de la Torre Santa María son algunos de los hechos policiales más importantes del presente año. El robo con homicidio del agente y del cajero del Banco del Estado de Calama conmocionó a la opinión pública. 2 exfuncionarios de la CNI resultaron ser los autores de la muerte de Guillermo Martínez y Sergio Yáñez y además se apoderaron de la suma de 45 millones de pesos. El proceso contra Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez estaría a punto de cerrarse. El gobierno indicó que la pena debería ser la más drástica.
El siniestro de la Torre Santa María, que dejó 11 muertos, movió a una completa revisión de los sistemas de seguridad con que contaba el edificio. Hoy mantiene un departamento de bomberos privado. El incendio se inició a media mañana del sábado 21 de marzo. La causa, explosión de tarros de neopren que se utilizaban para pegar alfombras. La desesperación por huir del fuego hizo que 2 personas se lanzaran al vacío. Uno de los casos más complejos para la policía ha sido la secuela de crímenes en la Quinta Región. 10 son las víctimas que bajo circunstancias muy similares han sido ultimadas en Valparaíso y Viña del Mar. Las investigaciones han demostrado que pareciera que existe un denominador común en cada uno de los delitos. Se ataca a parejas en lugares solitarios. Las últimas víctimas asesinadas en el puente del balneario de Caleta Barca llevó a la Policía Civil a designar un grupo especial para trabajar en los casos. A pesar de las intensas investigaciones y de las numerosas pistas seguidas, no se ha logrado hasta el momento un resultado definitivo. El tráfico de drogas, según las estadísticas oficiales, disminuyó considerablemente este año respecto al anterior. Hasta el 1 de noviembre, Investigaciones incautó 30 kilos de cocaína por un valor de 58 millones de pesos, mientras el año 80 se decomisaron 67 kilos. Una de las pesquisas más importantes fue el descubrir 22 kilos en el yate norteamericano Erin en Arica. Se considera este tráfico como uno de los más grandes en la historia delictual del país. Ello con los medios empleados, la pureza de la droga y la calidad de los autores. A 31 subió hace poco más de una semana el número de muertos en el accidente carretero en las cercanías de San Carlos. La violenta colisión entre un camión y un bus interprovincial en la madrugada del viernes 28 de noviembre mató instantáneamente 26 personas. Una semana más tarde, otro accidente de similares características provocó la muerte de otras 15 en el puente Quillén, en la carretera longitudinal sur. En el deporte amateur, el recuento para los chilenos es positivo. El atletismo, el tenis y el ciclismo tuvieron destacada participación a nivel continental. En agosto, Chile obtuvo el título panamericano de ciclismo, superando en estrecha lucha a Argentina. Sergio Aliste, Fernando Vera y Manuel Aravena destacaron como los pilares de un gran equipo. A su regreso de Colombia, la recepción fue extraordinaria. En el tenis, también una brillante actuación. Hans Gildemeister, Ricardo Acuña, Pedro Rebolledo y Velus Brayú ganaron para Chile la final zona americana de Copa Davis. Derrotaron en Bogotá a Colombia por 3-2. Así el tenis nacional se incorporó a los 16 mejores equipos del mundo. En este esquema, Chile jugará el próximo año en primera ronda frente a Rumania. Y en atletismo se cosecharon triunfos sin precedentes. El éxito comenzó en octubre en Río de Janeiro durante el Campeonato Sudamericano Juvenil. Chile obtuvo el tercer lugar en la clasificación general, tras Brasil y Argentina. Poco después se efectuó en La Paz el Campeonato Sudamericano Adulto. Nuestro país se clasificó vicecampeón en una brillante faena. La ciudad que ganó. Estos éxitos llevan a pensar que Chile será un digno anfitrión para los próximos Juegos Panamericanos de 1987. Fue designado sede oficial de ese torneo por los países integrantes de ODEC. La votación se realizó en Caracas. También postuló como sede Ecuador. Como figura individual destacó Eliseo Salazar, que este año ingresó al Campeonato Mundial de Fórmula 1 realizando una satisfactoria campaña. Su primer punto lo obtuvo en el circuito de Zandvoort, Holanda. Corriendo en un Ensign, ocupó el 6º lugar. Las revistas especializadas de Europa le dedicaron elogiosos comentarios y artículos, destacándolo como el mejor debutante del campeonato. Estos logros contrastaron con los fracasos que obtuvo mientras corrió por la escudería inglesa March. Allí, ni siquiera lograba clasificar entre los 24 pilotos para cada carrera. En cuanto al futuro inmediato, pese a que las destacadas escuderías Lotus y Arrow se interesaron por él, Eliseo Salazar manifestó su preferencia por ATS para 1982. En el deporte internacional, la noche del 16 de septiembre en Las Vegas será inolvidable para los aficionados al boxeo. Sugar Ray Leonard, calificado como el mejor deportista profesional de 1981, enfrentó a Tommy Hearns por el título mundial. El combate lo ganaba por puntos Tommy Hearns hasta que en el 14º asalto, Ray Leonard, producto de una serie de golpes, ganó el título por nocaut.
1981 figurará en los anales de la historia de Francia como el año del socialismo. La nacionalización de 36 bancos y las industrias de 12 importantes grupos económicos. Abril representó un duro golpe para el mundo occidental. El socialista François Mitterrand fue elegido presidente de la Quinta República Francesa. Mitterrand había aspirado a la primera magistratura en varias ocasiones. Esta era su última oportunidad. Luego de superar serias divergencias con sus aliados comunistas, obtuvo la victoria. Esta significó poner fin a 7 años de gobierno de Valéry Giscard d'Estaing. Fue quizás una de las coyunturas más críticas de la historia de Francia y posiblemente también de Europa. Mitterrand nominó en su gabinete a 4 ministros comunistas, los primeros en varios decenios. Prometió nacionalizar bancos e industrias y nuevas oportunidades para los trabajadores. Lo primero está cumpliéndose, lo segundo aún en estudio. Y para el Medio Oriente fue un año de grandes esperanzas, pero también de grandes frustraciones. Cuando ya la tan anhelada paz se veía cerca, negros nubarrones cubrieron el horizonte. Un día de octubre, fanáticos extremistas religiosos dieron muerte al presidente egipcio Anwar Sadat, mientras presenciaba un desfile militar. Un comando asesino vestido con uniformes militares rompió las barreras de seguridad y disparó sobre el mandatario. Era Sadat, hasta entonces el mejor aliado de Occidente en el mundo árabe y principal impulsor de la paz en esa zona. Aún después de muerto, Sadat siguió siendo objeto de los ataques de la mayoría de los árabes. El mundo occidental lamentó su desaparición y envió a sus funerales delegaciones de alto nivel. Los países árabes, con excepción de Sudán, Omán y Somalia, celebraron su muerte. Al igual que los comunistas, nunca le perdonaron su deseo de establecer la paz con Israel. Pocos días después, en Tel Aviv, murió Moshe Dayan, otro de los grandes luchadores por la paz en el Medio Oriente. Veterano de 4 guerras entre judíos y árabes, fue víctima de un ataque cardíaco. Quizás su propia formación militar le hizo amar la paz por sobre todas las cosas. Si bien la muerte de Sadat fue un duro golpe para la participación en Oriente Medio, pronto surgió otra esperanza. Arabia Saudita propuso un nuevo plan. Aunque no tuvo la acogida esperada, ello le significó una considerable ayuda militar de Estados Unidos. Luego de superar varios inconvenientes, Ronald Reagan logró que el Congreso aprobara la venta de equipos militares para Arabia Saudita por $8.000 millones, entre ellos 5 sofisticados aviones de reconocimiento AWACS. Para el Líbano fue un año más de violencia. Las milicias cristianas apoyadas por Israel libraron intensos combates con las fuerzas de pacificación sirias en Beirut y el sur libanés. Para disuadir a los falangistas cristianos, Siria emplazó en el valle de Beeka proyectiles SAM-6 de fabricación soviética. Israel los considera una amenaza para su seguridad y exigió su retiro. Como eso no ocurrió, aviones israelíes bombardearon el sur del Líbano. En julio, atacaron la capital, Beirut. 300 muertos y más de 700 heridos fue el saldo de esas incursiones. Esto hizo que Estados Unidos suspendiese la entrega de nuevos aviones de combate a Israel. La entrega se reanudó luego de varios meses de negociaciones. También hubo en el Líbano enfrentamientos entre guerrilleros palestinos y fuerzas cristianas con varios centenares de muertos y heridos. Este año el teatro se caracterizó por una gran producción, tanto entre los grupos independientes como universitarios. Dentro de los primeros destacó la obra El Buen Doctor de Anton Chekhov, repuesta por el Teatro de Cámara de la Corporación Cultural de Santiago. No fue un gran éxito de taquilla, pero tuvo una excelente actuación según los especialistas. La Universidad Católica montó Sueño de una noche de verano, con el teatro itinerante. Es el único grupo que recorre todo el país, llevando las obras hasta los rincones más apartados. Tuvo un buen montaje y excelentes críticas. Por su parte, la Universidad de Chile presentó El Otelo de Shakespeare, en esta oportunidad con un actor invitado en el papel protagónico, Alejandro Cohen. La obra se estrenó en la Sala O'Higgins de la Escuela Militar, la que se incorporó al mundo del espectáculo. Entre los cantantes que visitaron nuestro país, una de las más aplaudidas fue Susana Rinaldi. A pesar de haber venido varias veces, sigue siendo una gran atracción y una de las mejores voces de Latinoamérica.
Poco después de estrenarse en Chile la película El Tambor, nos visitó uno de los protagonistas, Charles Aznavour. El cantante armenio-francés interpretó nuevas canciones, pero no pudo sustraerse a las peticiones del público. Resultado, este tradicional tema, Venecia sin ti. Más de una década pasó desde el gran éxito de Salvatore Adamo. El cantante, que llegó sencillo como siempre, conquistó a toda una nueva generación de adolescentes. Trajo sus antiguas canciones y un nuevo repertorio en un estilo más romántico de lo que le conocimos. La visita misteriosa de este año fue Jacqueline Bisset. La actriz llegó acompañada de Alexander Godunov y se mantuvo siempre en un segundo plano. En sus declaraciones se limitó a decir que lo importante era el bailarín ruso y que ella no concedería entrevistas. Y sin duda la gran conmoción artística la produjo la cantante y vedette María José Nieto. Sin una gran voz, pero con una estupenda figura, fue el comentario de los chilenos. La controvertida Mari Pepa viajó en 3 oportunidades a nuestro país en un lapso de pocos meses y fue invitada estelar de Televisión Nacional. La ópera y el ballet, 2 rubros importantes dentro del espectáculo que también pudieron disfrutar los espectadores de nuestro país durante este año. Ahí tenemos el Lago de los Cisnes, invitados de gran relieve internacional. Entre ellos, por ejemplo, el famoso matrimonio ruso, los Kozlov, que además aprovecharon su permanencia en Chile para entregar algunas enseñanzas para el grupo estable del Teatro Municipal. Godunov y Eva Dokhinova, 2 figuras también de gran realce dentro del ballet internacional. Entregaron su experiencia y su belleza en este tipo de arte. Carmina Burana, un espectáculo que reúne en sí varias características. Es teatro, es ballet, es ópera. Se presentó en el Teatro Higgins de la Escuela Militar y fue otro de los grandes espectáculos del año 81. Y a propósito de Carmina Burana, que también encierra en sí gran parte de ópera, tenemos que destacar que la temporada operática de nuestro país fue muy importante. Obras que hacía muchos años no se daban en el Teatro Municipal retornaron. Entre algunos nombres, por ejemplo, Nabucco, Madame Butterfly, El Barbero de Sevilla. El público quedó satisfecho. Las figuras internacionales de primer orden y los abonos totalmente agotados. Todo esto cierra un ciclo importantísimo para este tipo de espectáculos en nuestro medio. Esta es la síntesis de los hechos que conmovieron al mundo en 1981. El haber entregado la información en forma instantánea y desde el lugar mismo de los acontecimientos fue ampliamente reconocido por los televidentes que nos favorecieron con una alta sintonía. Por otra parte, la dirección de prensa obtuvo durante el año los más importantes premios periodísticos concedidos por el Consejo Nacional de Televisión, medios informativos y otras instituciones. Buenas noches y un feliz año 1982.